al tema de regulación emocional. Y quiero decirles, mamás, que primero las emociones están en el cuerpo. Quiero decirles eso. Y lo que pasa con el tema de las emociones, que ya lo vamos a ir hablando, mamás, es que como que no somos conscientes, pero todo el tiempo estamos sintiendo esto, todo el tiempo estoy sintiendo una emoción. Y quizá ahorita que empecemos como la conversación, un poquito, creo que es importante que tú durante la conversación vayas registrando en tu cuerpo cómo se va sintiendo. Mi pecho se siente con tensión, mi sonrisa se siente relajada, mi estómago se siente con un poco de ansiedad. Entonces, si alguien de ustedes un poco durante la charla siente alguna emoción, te voy a agradecer mucho que lo escribas en el chat para que tú seas más consciente de cómo tú te estás sintiendo. Y después de esta pregunta, bueno, ahora los maestros y los profesionales les pedimos a las mamás que tengan salud mental hacia sus niños. Pero, ¿qué es esto de la salud mental? Sí, y fíjense que la salud mental en los niños hace referencia a que los niños y las niñas puedan adaptarse y los adolescentes también así, ¿sí? Que ellos puedan ajustarse precisamente a sus compañeros en el hipocampus, a la hora de ir a la fiesta de los sábados con los primos o tener actividad de los fines de semana. Entonces, fíjense que la salud mental, ¿no? Comienza en estos pequeños momentos que son muy poderosos, en estos micro momentos que son muy poderosos y que precisamente yo voy aprendiendo por dos situaciones. Una, porque mis papás y mis mamás, o mi abuela, o mi hermano mayor, o mis tíos, o mis maestras de hipocampus, lo que hacen es que me están cuidando. Entonces, la salud mental comienza con la sensación de que yo soy cuidado por alguien. Cuando yo soy adulto, mi pareja también me puede cuidar, o mis padres, si yo tengo la oportunidad de tenerlos, me pueden cuidar también. Entonces, esta adaptación que vamos teniendo las personas cuando tenemos salud mental, tenemos la capacidad de relacionarnos, ¿sí? Con otros compañeros. Los niños cuando tienen salud mental son capaces de jugar en el recreo, en los patios del hipocampus también, de comer dulces y golosinas y poder compartir. O a la hora de que estoy en el hipocampus, entonces, si yo estoy con el Bancubi, entonces los niños pueden como compartir los materiales y conversar sobre la situación. Y esos pequeños momentos que son muy poderosos, en realidad van haciendo que esos momentos cada vez sean más grandes. Y esos momentos mucho más grandes hace precisamente que las personas cuando vamos creciendo tengamos mejores habilidades para podernos adaptar con las parejas que vamos teniendo, con mi pareja que voy teniendo, en mi intimidad que voy teniendo, ¿no? Intimidad, tener la adaptación de saber convivir con mi propia pareja y cuando voy a un trabajo, ¿no? Tener la capacidad de adaptación. Fíjense, mamás y papás, que una de las cosas que piden las empresas actualmente es saber trabajar en equipo. Se llaman habilidades blandas. Y ahora las empresas se están enfocando en dos cosas muy importantes. La primera es que tenga capacidad de adaptación a nuevos retos con un grupo de trabajo. Y la otra, tener la capacidad de llegar temprano, de saber solucionar problemas, de hablar las situaciones difíciles, de que cuando siento estrés yo puedo hacer cosas que me ayuden a regularme. Ese tipo de cosas, ese tipo de actividades cuando somos adultos, por ahí ya veo papás, eso me alegra muchísimo. Ese tipo de cosas cuando nosotros somos adultas y adultos, comienzan en la infancia. Y comienza precisamente con estos dos elementos, saber que alguien me cuida. Eso es una cosa muy importante. Una de las funciones principales de las mamás y los papás es proteger, ¿sí? Entonces, cuando los niños se sienten protegidos, estoy alimentando la salud mental de mis hijos o mis hijas. Y la otra, que también ayuda a la construcción de la salud mental, al fomento de la salud mental de los niños y las niñas, es cuando los niños y las niñas miran a sus papás o a sus mamás cuidando de otras personas. Cuando hablan bien con el vecino, cuando respetan a los abuelos, cuando se llevan bien con los hermanos, ¿sí? Cuando el papá llega muy contento porque tuvo un reconocimiento en la empresa.
Y es ahí con estos dos elementos saber que yo soy cuidado y al mismo tiempo observar que mis papás y mi mamá o mi abuela también tiene capacidad de cuidar a otras personas, son elementos muy indispensables para la salud mental. Y tú me podrías preguntar, pero ¿cómo podemos fomentar la salud mental? Ya dije algunas pequeñas cosas, pero quiero decirte, mamá o papá, que nos estás escuchando, que la salud mental comienza en el baño. A la hora de que el niño se mete con el jabón, se mete con el champú que le gusta, con mucho olor, y que empieza a jugar precisamente en el baile del baño, en el momento del baño. Y cuando un papá, un niño de 4 años se pone a ver Pau Patrol, ¿no? Y jala de la manita a la mamá para que se siente a ver 5 o 10 minutos Pau Patrol con ellos. Los niños pequeños y los adolescentes hacen muchas cosas para sus papás y sus mamás. Y en su mente ellos quisieran que la mamá y el papá tomaran solamente unos momentos. Y a veces cuando yo platico con mamás y papás, me dicen que sienten mucha vergüenza y mucha culpa porque no pueden estar con sus hijos mucho tiempo. Y quisiera decir, y esto genera mucha culpa a las mamás y a los papás por no estar mucho tiempo de calidad con sus hijos. Y la culpa no nos ayuda en la crianza, la culpa obstaculiza la crianza. Y en realidad al revés, cuando yo reconozco que solamente tengo un par de minutos, ¿sí? Microminutos, ¿sí? Minutos muy pequeñitos, 5, 10, 15 minutos, estoy haciendo la sopa y mi niño de 4 años se sube a la silla y empieza a cortar un poco o a limpiar un poco la verdura. En ese momento estoy fomentando salud mental porque estoy favoreciendo a las relaciones que yo tengo con mi pequeño o mi pequeña. También a la hora de dormir. Los niños tienen muchas situaciones a la hora de dormir, sobre todo los niños pequeños, donde hay un monstruo debajo de la cama o dentro del closet, o cuando apague la luz aparece un monstruo. Y los niños tienen una serie de Sí, ya, ya. rituales, de cosas muy pequeñitas que ellos se van como preparando, ellos se van preparando para poder ir a dormir. Y el momento del sueño, el momento de ir a dormir es muy importante para ellos y a veces ellos solamente te jalan para que tú te sientes unos minutos con ellos sin conversar, solamente para que los mires. A los niños pequeños les gusta mucho ser mirados y hay algunas veces que mamás y papás se animan a contar algo o construyen historias en la cama para poder platicar un poco sobre una historia imaginaria o simplemente cantan una canción o hacen una oración, no importa la religión que tengas, para empezar a conciliar el sueño. Ese tipo de pequeños rituales, mamás y papás, ayudan a que su cerebro se prepare para dormir. Esos momentos, esos micro momentos de conexión, van a escuchar mucho en esta charla, micro momentos de conexión. Porque los papás no necesitan 24 horas estar con sus hijos, sino pequeños momentos donde sus niños se sientan conectados. Y a veces los niños pequeños están esperando que ya pasó el lunes, ya pasó el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y ellos están muy ansiosos de querer salir el fin de semana para ir al bosque o ir a comprar una nieve al parque de mi comunidad o están preparados para salir al cine o ir a la casa de la abuela. Entonces, en ese momento lo que estamos haciendo es generar relaciones con nuestra familia y eso, el momento del baño, a la hora de jugar juntos, los pequeños rituales para dormir y la preparación para los fines de semana, lo que van construyendo son momentos de intereses comunes, porque los niños cuando ellos te jalan y quieren que los mires a los ojos y los niños te dicen, mamá, mírame, mírame, lo que ellos están queriendo hacer es que en realidad lo que ellos es que mírame y por favor pon atención a lo que mis temas son importantes y capturaron a uno de los Paw Patrol y el villano va a venir. Ese tipo de comentarios para los niños, los 3 minutos de conversación son muy importantes y a veces los papás temen a que uno, no pueden prestarles atención y dos, genera mucha culpa por no poder estar con sus hijos. Y quiero decirles que los momentos de atención son muy cortitos, papás y mamás, son muy pequeñitos los momentos de atención. Un pequeñito, un bebecito no puede prestar, fijar atención más de 3 minutos. O un niño en primera infancia, su tiempo de atención no es más de 10, 15, 20 minutos máximo. Entonces, si nosotros pudiéramos prestar atención a esos 10 minutos,
Lo que hacen es que este tipo de actividades, esto hace que amortigüe un mal desarrollo de los niños y las niñas. Y estos momentos, la hora del baño, la hora de la lectura, la hora de comer golosinas, son oportunidades para entender mejor la vida íntima de mis niños. Entonces, si se dan cuenta, la salud mental comienza con los pequeños momentos y los pequeños momentos, cuando son acumulativos, nos ayudan a que las personas adultas precisamente tengamos capacidad de relacionarnos y comunicarnos mejor. Fíjense que hay una persona en el mundo que se dedica a los bebés, es una señora que a mí me gusta mucho porque la he escuchado un par de ocasiones. Y ella se llama, es una psicóloga que atiende bebés, se llama Susan Sidak. Y a mí me gusta mucho esa frase que la comparto con todo el mundo. Y fíjense que un indicador de salud mental es que haya alguien en el mundo que me piense. Cuando hay una persona que es tu mamá o tu papá o tu mejor amigo, tu pareja o tus hijos, saber que después de un día cansado, mis hijos me están esperando o después de un día cansado, mi pareja me está esperando con una sopa caliente o después de llegar un día muy cansado, saber que puedo ver un poco de películas con mi familia los fines de semana, eso amortigua mucho el estrés. Entonces, una de las cosas que para empezar a hablar sobre reducir el estrés es que cuando tenemos estos momentos, ¿no? Con nuestros hijos, jugar y jugar en el baño y hacer comida con la plastilina o el Play-Doh disminuye los elementos de estrés en las personas. Y creo que esto es importante porque eso nos va a conectar para el siguiente tema que tiene que ver con el reconocimiento de las emociones. Y para empezar a hablar sobre este tema, eh, mamás, papás, si por favor ustedes tienen una pregunta, levanten por favor la mano, díganme, Eric, quiero hacer un pequeño comentario para que esto sea más una charla, ¿no? Más que llega un tipo desconocido y diga cosas. Entonces, por favor, si ustedes sienten confianza, por favor, levanten su mano y poder discutir un poco, un par de minutos. Eh, Hay tres cosas para empezar a hablar sobre lo importante que son las emociones o reconocer nuestras emociones. Quiero decirles que, como yo les decía al inicio de la charla, las emociones están en el cuerpo. Y a veces las personas, las mamás y los papás, cuando miramos a nuestros niños y niñas que tienen una emoción como la furia, o cuando ellos están tristes, los papás y las mamás tenemos mucho miedo que mis hijos o mis hijas sientan eso. Y quiero decirles, mamás y papás, que las emociones van y vienen y que son temporales y que el enojo puede venir un rato y las mamás, yo he hablado con muchas mamás y ellos me dicen, es que siento que mi hijo siempre va a ser así. Eso es mentira. Las emociones van y vienen en nuestro cuerpo y cuando el niño no puede tener la paleta o el juguete que él quisiera, puede generar muchas emociones desagradables como la furia o el enojo, pero tú tienes que saber, mamá papá, que eso es temporal, que va a ser un rato solamente ese malestar y que a partir de la forma en que yo haga precisamente para expresar mis propias emociones como adulto, va a ser la forma en que los niños se van a autorregular también, porque van a aprender ese elemento de salud mental, que es la forma de regularnos emocionalmente. Entonces, regla número uno, es importante, por favor, saber que mis emociones están en esto que se llama cuerpo. Sí es cierto que las emociones están en el cerebro y en otros lugares muy específicos, con nombres muy raros, como hipocampo, y la amígdala y el hipotálamo y el neocórtex, que la verdad es muy bonito entenderlo, pero quiero decirles que cuando nosotros somos mamás y papás, es importante mirar el cuerpo de nuestros hijos. Si tú quieres saber si estás haciendo un buen o mal trabajo como mamá, siempre mírale la carita a tu hijo. Si tú haces una cosa bien, tu hijo siempre va a sonreír o va a estar tranquilo. Si tu hijo siente terror o siente miedo, tu niño, su cuerpecito de tu niño siempre va a estar tenso y su boquita siempre va a estar hacia abajo. Entonces, muchos papás evalúan si están haciendo bien o mal con sus hijos. Y si quieres saber un poco si tu trabajo más o menos va bien o mal, entonces siempre mira el cuerpo de tus hijos y esa es una buena brújula para saber si tu trabajo en la crianza está haciendo bien o mal. Y el último punto que es muy importante es que antes de poder ayudar a que las niñas y los niños a conocer las palabras que se asocian a las emociones,
Es importante que ellos sepan diferenciar las sensaciones emocionales que sienten en su cuerpo, ¿sí? ¿Y cuáles emociones podemos sentir en nuestro cuerpo? Y fíjense que yo les traigo un par de emociones que están en su cuerpo. Me voy a adelantar un poquito. Acá están. Entonces, fíjense que la verdad es que hablar de emociones, hay libros completos que por ahí mamás dicen que hay como más de 230 maneras en el mundo de poder hablar de una emoción, pero quizá si quieres empezar a hablar de emociones con tus hijos, podemos empezar con una pequeña paleta de colores y emociones, de cómo yo puedo empezarle a transmitir cómo yo me estoy sintiendo. Y una de las formas muy poderosas que tiene para que tus niños aprendan acerca de las emociones es que tú puedas hablar precisamente de cómo tú te estás sintiendo en tu cuerpo. Fíjense que voy a hacer mucho énfasis en el cuerpo, porque las emociones comienzan en el cuerpo, en una cosa muy primitiva, ¿sí? Que es mis manos y mis orejas y mi boca y mi estómago. Y cuando yo soy un poco más consciente de estas palabras, un poco yo puedo empezar a controlar las emociones. Entonces, las emociones que comúnmente se sienten en el cuerpo son estas, ¿sí? Entonces, a veces mi cuerpo siente furia con mis manos, se ponen todas rojas, y cuando yo me siento contento, sonrío y quizá mis cachetes se ponen un poco rojos, y cuando estoy aletargado, me siento, mis hombros están un poco caídos, y mi voz es muy bajita, y cuando me siento tranquilo, mi tono de voz es suave y mi boca tiene un pequeño planeamiento, y yo estoy haciendo mis actividades sin presión. Y es muy importante quizá que los niños aprendan a que su cuerpo se sientan con placer o disgusto en su cuerpo, o que se sienta su cuerpo también triste en su propio cuerpo. Y fíjense que cuando nosotros enseñamos estas pequeñas palabras a los niños y a las niñas, podemos ayudarles a ponerles un chaleco salvavidas de evitar situaciones de violencia y también situaciones de abuso sexual en ocasiones. Porque cuando los niños son conscientes de su cuerpo y ellos pueden expresar que su cuerpo se siente triste o su cuerpo se siente tranquilo o cuando su cuerpo se siente emocionado, o se siente enojado. Y lo pueden conversar con la maestra de Hipocampus, o lo pueden conversar con la abuela, o lo pueden conversar con Lourdes. Entonces, los Ya adultos se podemos quieren saber que qué te vean. podemos hacer con ellos y ellas. Y cuando ellos son muy pequeñitos, y si nosotros les ayudamos en el cuerpo a diferenciar, estoy disgustado o me gusta cómo se siente mi cuerpo, ellos pueden construir como formas para poder afrontar las situaciones de estrés. Entonces, dos puntos importantes. Toma nota, por favor. Creo que es importante, otra vez esto, lo repito y una otra vez. Las emociones están en nuestro cuerpo, estas emociones, la euforia, la alegría, cuando estamos tranquilos, aletargados, tristes o disgustados. Y dos, es importante que para el reconocimiento de las emociones ayudemos a las niñas y a los niños a saber en qué momento sentimos esta situación. Una cosa muy importante para los niños de primera infancia, antes de los 6 años, es que ellos utilizan una cosa muy bonita que se llama empatía. Entonces, ellos se sienten tristes cuando otros compañeros están tristes, o ellos se sienten preocupados cuando la maestra le duele el estómago, o ellos se sienten muy tristes porque mamá está llorando. Y ellos preguntan muchas veces, los niños pequeños te preguntan muchas veces, ¿tú cómo te sientes? O mamá, ¿estás triste? O mamá, ¿estás contenta porque estamos juntos? ¿No? Ellos siempre van al rostro de las mamás y los papás, porque los rostros de las mamás y los papás es la principal fuente de interés de los niños pequeños. Y ellos les interesa muchísimo saber tú cómo te sientes. Y si nosotros nos animáramos a decir sin peligro, ¿no? Que me siento triste porque tuve un mal día en el trabajo, pero estoy en control y que vamos a seguir haciendo nuestras cosas, las emociones no son amenazantes, sino las emociones se vuelven como parte de la vida y que son palabras para poder expresar lo que mi corazón siente. Entonces, una cosa importante, mamás y papás, no tenerle miedo a las emociones. Las emociones nos van a ayudar precisamente a adaptarnos mejor en el momento en el que estamos.
Y para ir cerrando con este tema, tenemos también retos. No es tan sencillo lo que Eric y Lourdes dice en las charlas. Tenemos retos realmente para poder hablar sobre las emociones. Y no es sencillo poder entrenarnos en las emociones. Las emociones se practican, mamá. Todos los días practicamos las emociones y necesitamos ir a nuestro gimnasio emocional, que es nuestra casa, y nuestra escuela, y nuestro trabajo, y nuestras amigas para practicar nuestras emociones. Y el primer reto que quisiera un poco transmitirles es que antes de enseñar a las niñas y los niños, es importante que las personas adultas como nosotras y nosotros podemos practicar sobre reconocer nuestras propias emociones. Es importante, a veces cuando son niños muy pequeños y niñas muy pequeñas, queremos decirles, ¿qué te pasa o por qué estás llorando? Por favor, muchas veces no preguntar ese tipo de situación porque el cerebro de tu niño se siente inundado de estrés por la situación que ocurrió en la escuela y las palabras son muy pobres. Entonces, si yo le puedo decir, yo veo que estás muy molesto, Germán, o yo veo que estás muy triste, Lourdes, por lo que ocurrió con tu amigo, entonces tu niño puede ir escuchando las palabras que ellos necesitan saber de que esto que estoy sintiendo en mi cuerpo se llama así. Entonces, el reto número uno es que podamos nosotros también practicar estas palabras, nosotras mismas y nosotros mismos. Y el segundo reto que tenemos acá es que practicar nuestro vocabulario emocional, pero tenemos, ojo, porque lo más importante no es llenar a los niños de tantas palabras emocionales, sino quizá en la casa o la familia puedes aprenderte tres emociones: me siento contento, me siento enojado o estoy feliz. O cuatro palabras, o siento confianza, o cinco palabras, me siento con sorpresa. No importa, pero si podemos empezar a que yo pueda tener en mi cabeza colores con palabras emocionales y que cada vez que vaya al mercado le pueda decir a mi hijo cómo yo me siento, o cuando salimos al parque por unos esquites, yo le pueda decir cómo me siento, o cuando no me quiere obedecer, mi hijo, mi hija, puede decirle también cómo me siento. Ese tipo de palabras se van metiendo en su cabecita y va estructurando en el cerebro nuevas palabras en él, y algún día te va a sorprender diciendo, mamá, me siento triste por lo que me dijiste, o me siento molesto porque papá te regañó. Y eso va a ocurrir cuando tú menos te lo esperes. Las emociones no son como un libro. Las emociones se practican todos los días en la cotidianidad. Entonces, creo que eso es importante y eso mismo nos conecta a nuestro último tema, a nuestro tema 3 sobre la regulación emocional, ¿sí? Y quiero decirles que, papás y mamás, uno, los seres humanos no sabemos, no nacemos sabiéndonos regular, sino la regulación de nuestras emociones se va aprendiendo con el paso de los años. Y a veces cuando somos más viejos, vamos aprendiendo más viejos a tener mucho más control en nuestras propias emociones. Y cuando somos mamás y papás de niños muy pequeñitos, a veces es esperado que la forma en que ellos muestran sus emociones son descontroladas, ¿no? Y que ellos también van practicando en el hipocampus o en la familia o la casa de la abuela, ¿sí? La forma en que ellos van, cómo se nombran las emociones y cómo mi cuerpo se va sintiendo. Y una cosa muy importante para los niños de primera infancia, como son papás de ustedes, que en la primera infancia no hablamos de regulación emocional, sino en la primera infancia hablamos de corregulación emocional. ¿Qué es eso de la corregulación emocional? Que la forma en que yo expreso mis emociones como adulto es la forma en que mi hijo, mi hija va a expresar las emociones conmigo y con el mundo también. Cuando somos más grandes, a partir de los 7, 8 años, 9, 10, 11, 12, y cuando somos viejos, empezamos a ser más viejos, entonces podemos tener regulación emocional. Pero cuando somos muy chiquititos y muy chiquititas, yo necesito que tú me ayudes a saber cómo esto se debe de sentir o cómo se llama esto emocionalmente que se tiene que sentir. Entonces, vamos a enfocarnos en la corregulación emocional, ¿sí? Para los niños muy pequeñitos.
Y en esta corregulación emocional, papás y mamás, primero decirle lo mismo que les dije hace unos segunditos, no sabemos ni no nacemos sabiéndonos regularnos. Esa es la regla número uno. Y la dos es que, en otras palabras, que las niñas y los niños aprenden a regularse dentro de la relación que tienen con el mundo adulto. Entonces, muchas veces cuando el niño se tira de 2 años y medio o de 3 años o de 4 años, que son los terribles 4, los terribles 2 o los terribles 3 años, que a veces las maestras decimos o los maestros decimos, la capacidad para que los niños vayan autorregulándose y empiezan a tener más calma en su cuerpecito. Depende de la forma en que yo muestro mis emociones y yo también voy manteniendo la calma y voy mostrando cómo se pueden ir hablando las emociones. Entonces, esta habilidad, porque es una habilidad, la corregulación emocional, depende de dos personas. La corregulación emocional depende del niño pequeño que está aprendiendo y la forma en que el adulto va enseñando a regular las emociones. Esto es muy importante porque eso nos implica que eh, la corregulación emocional se refiere a que yo tengo la capacidad para regular mis propios impulsos y mis propias acciones. Y una de las cosas no quiero saturarlos con cosas del cerebro, pero los niños el cerebro de los niños pequeños está en proceso de crecimiento. Y una de las cosas que está desarrollándose muy fuerte y al mismo tiempo es muy inmaduro es esta parte de mi frente, y esa parte de mi frente es mi control de mano que yo tengo para no brincar en lugares peligrosos o no comer cosas que me hacen daño o no jugar con cosas que me pueden picar o que me pueden lastimar. Entonces, esta corregulación emocional también depende de cómo nosotros vamos aprendiendo y cómo mi cerebro va aprendiendo cosas y la forma en que yo voy regulando las situaciones de peligro. Y también esto que es muy importante, esto se desarrolla con el tiempo. Vamos a mirar un videíto voy a pasar el videíto para que ustedes puedan un poquito conocer un poco más sobre esto de las emociones y la crianza. Esto se llama música de suspenso. Sí, es un videito que me gusta mucho y es de un programa de crianza que se llama Círculo de Seguridad. Y me gusta mucho porque es animado y habla mucho de las mamás y los papás. Entonces, déjenme un poquito mostrar. Algo pasó con mi presentación. Ya saben que cuando quieres que todo salga muy bien, todo te falla, mamás y papás. Si alguien tuviera como alguna pregunta o algún comentario o escribir en el chat cómo se van sintiendo con la charla, también es muy válido. Vamos a mirar el videito. Padres, a lo largo de la historia nos ha costado saber qué es lo mejor para nuestros hijos. Esperamos no transmitirles nuestros problemas emocionales y prometemos no repetir los errores de nuestros padres. Nuestras intenciones son positivas, pero existen limitaciones que deberíamos tener en cuenta. Miremos algunas de estas. En Círculo de Seguridad para Padres creemos que estar emocionalmente disponibles para atender las necesidades de nuestros hijos es la clave para ser los mejores padres que podemos ser. A estar emocionalmente disponibles, nosotros le llamamos acompañar. Esto significa enseñar inteligencia emocional por medio de acompañar a nuestros hijos en todas sus emociones: tristeza, alegría, enojo, curiosidad, dolor, frustración, entusiasmo, entre otros. Acompañar a nuestros hijos les ayuda a entender, confiar y manejar sus emociones. Y saber que alguien está con ellos en sus sentimientos ayuda a los niños a sentirse menos abrumados y más seguros. Décadas de investigación respaldan esto. Para muchos padres hacer esto puede ser fácil, pero ocasionalmente niños presentan sentimientos que nos hacen sentir incómodos, y esto hace que nos alejemos o tratemos de negar o minimizar esos sentimientos, dejándolos a ellos solos con sus sentimientos. Hacemos esto porque los sentimientos de nuestros hijos generan emociones fuertes en nosotros. Esto lo entendemos de la siguiente manera.
Nuestras experiencias durante la infancia de cómo personas importantes respondieron a nuestros sentimientos crean una música de fondo con la cual nosotros percibimos los sentimientos de nuestros hijos. Este es un ejemplo. Esta niña y su papá están disfrutando en el parque. Cuando el papá se da cuenta de la hora, le dice, tenemos que irnos. Al escuchar esto, la niña empieza a llorar y a enojarse. Repentinamente la música de fondo en el papá cambia. La música de fondo que el papá está escuchando ahora, nosotros la llamamos música de suspenso. En su infancia, la mamá de este papá se sentía incómoda con expresiones intensas de emociones y no sabía cómo manejar estas situaciones. Durante toda su infancia el papá escuchó que era patético que él llorara y su mamá nunca le preguntó acerca de sus sentimientos de tristeza o enojo. La capacidad de este papá de lidiar con las emociones intensas de su hija hoy se ve afectada en gran parte por la experiencia que él tuvo con su mamá. Música de suspenso. Raramente nos damos cuenta que estamos bajo su influencia, pero es nuestra experiencia pasada la que nos dice que debemos sentir temor, incomodidad o protegernos frente a una emoción que en realidad no representa ningún peligro. Cuando la música de suspenso limita nuestra capacidad de responder a estas emociones, nuestros hijos aprenden a esconderlas o a sentirse avergonzados por estos sentimientos. Esto es un problema porque lo que les estamos enseñando es a tenerle miedo a emociones que no son peligrosas y que en realidad son parte esencial de nuestra vida. Mucha gente escucha esta música de suspenso en relación a una o varias emociones. Esto varía para cada persona, pero cuando esta música se activa, se limita nuestra capacidad de responder a las necesidades de nuestros hijos. La buena noticia es que simplemente al nombrarla y reflexionar sobre cuál es la necesidad de nuestro hijo en ese momento, podemos atenuar esa música de suspenso. Esto es muy importante, porque si aprendemos a manejar nuestras experiencias y percepciones negativas del pasado, podremos responder a la verdadera razón del comportamiento de nuestros hijos y acompañarlos en sus emociones. Esto ayudará a que nuestros hijos puedan seguir entendiendo y compartiendo mejor la gran variedad de sus distintas emociones. No hay forma de evitarlo. Como padres es difícil manejar emociones intensas, pero nuestros hijos siempre se beneficiarán cuando podamos darles una respuesta adecuada a lo que está pasando con ellos, en lugar de reaccionar a la música de suspenso que traemos a nuestra relación. Recuerde, no existe un padre perfecto y culpar nunca ayuda a crear seguridad. Esto incluye culparnos a nosotros mismos. Cuanto más podamos identificar nuestra música de suspenso, será mucho mejor para nuestros hijos. Bueno, muy bien. Yo rescataría como algunos puntos importantes. Los niños van aprendiendo, como lo hemos dicho en estos minutos, a saber que hay unas cosas que se llaman emociones y que viven en mi cuerpo. Algunas veces las mamás y los papás, por nuestras propias experiencias de crianza, nos impide precisamente poder reconocer las emociones de nuestros hijos. No sabemos qué les pasa a ellos y también nos impide cómo poder regular que mi tranquilidad ayude a su tranquilidad. En disciplina positiva decimos, mi tranquilidad es tu tranquilidad, ¿sí? Y a veces esa música de suspenso que es muy fuerte, como yo fui tratado, ¿sí? Algunas veces me impide precisamente a que estas habilidades ayuden a mis hijos. Y creo que es importante un poco que muchas personas, muchos mamás y papás, no tuvimos las mejores crianzas. Pero yo he escuchado mucho dos cosas importantes, algunas cosas importantes. Una mamá y un papá siempre hace lo mejor que puede hacer. Y número dos, siempre los papás tienen esperanza de que sus hijos y sus hijas pueden ser mejores, ¿sí? En el futuro y en el presente, en la escuela y con sus amigos, ¿sí? Y punto número tres, que también es importante, la culpa no nos ayuda en la crianza, que eso es crucial, nos sentimos muy culpables por lo que estamos haciendo. Y para ir cerrando un poco la conversación del día de hoy, un poco... Eh, denme un segundo.
Algunas cosas que son importantes, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? En la primera infancia, los niños entre 0 y 6 años, 7, 5 años, estamos hablando de esta capacidad de los dos, de hablar sobre nuestras emociones. Emily, voy a terminar esta presentación, esta laminita y te puedo escuchar, ¿vale? Dame un segundito. Y esta corregulación emocional la vamos aprendiendo de las personas que nos interesan. Y sobre todo las personas que nos interesan son las personas que nos cuidan, ¿sí? Entonces, a ver, me gustaría escuchar a Emily. Si quieres, puedes abrir tu micrófono, Emily. Hola, hola. O no sé si es un papá más bien. Creo que no. Ok, Emily, si quisieras otra vez levantar tu manita, lo puedes hacer con toda confianza, ¿vale? Parece Para que Emily cerrar, se acá desconectó. tenemos... Se desconectó, ¿verdad? Acá Parece que tenemos sí. 4 claves para poder ayudar a nuestros niños y niñas a corregularse. La primera es saber que los niños y las niñas están abrumados cuando ellos sienten miedo. El miedo es una emoción que nos congela. Y por eso es importante decirles a nuestros niños y niñas en primera infancia, cuando ellos están abrumados, ¿qué te pasa? O dime qué necesitas. O, a ver, ¿no? Como ese tipo de cosas a veces llenan el cerebro de nuestros niños de mucho estrés y nuestros niños se congelan. Necesitan saber que es importante que ellos sepan que hay personas adultas que les pueden ayudar a atravesar esos momentos tormentosos emocionales. Y eso implica que la persona adulta pueda permanecer lo más tranquila que sea posible. Recuerden que es muy importante que nosotros tengamos conciencia de cómo se está sintiendo mi cuerpo. Y si mi niño o mi niña ve que yo empiezo a tener estas pequeñas prácticas de ser más consciente, él va a observar mucho cómo se tiene que expresar las emociones. La clave número 2 es que las personas adultas de cuidado, nosotras y nosotros, debemos de resistir la tentación de intentar hacer que los niños y las niñas se sientan mejor. Como porque este tipo de situaciones lo que hace es que hay que negar las emociones. Las emociones son muy peligrosas. No está bien que te enojes. No eres un buen niño o una buena niña si te enojas o estás triste. Entonces, cuando hacemos ese tipo de formas en nuestra crianza, le estamos diciendo que las emociones que tú sientes no son importantes para mí o que las emociones que tú sientes son muy dramáticas para lo que ocurrió. Una forma mejor de poder acompañar es que las personas adultas aseguremos que las vamos a mantener a salvo mientras pasa ese pequeño episodio difícil, porque hay que reconocer que es difícil, o que simplemente yo voy a estar ahí tranquilo para que su corazón y su cuerpo sientan mucho más relajación, ¿sí? Y los últimos 2 puntos es que la capacidad de un adulto de estar con los niños y las niñas a través de este tipo de tormentas emocionales es fundamental que ellos sepan que yo estoy con ellos y que atravesar juntos este pequeño episodio del berrinche y que no lo estoy como rechazando o negando o minimizando, ayuda a la salud mental y a la capacidad de que ellos y ellas tienen para hablar de sus emociones. Y lo opuesto sería que estar sin, yo cuando soy niño o niña, sé que no hay alguien que me acompaña. Cuando un cuidador o cuidadora se sienten incómodas de ayudar a las niñas y los niños a trabajar a través de estas emociones abrumantes. Los niños se sienten excluidos o se sienten no reconocidos o se sienten que no son importantes para sus papás porque lo que yo estoy sintiendo no es importante para ti. En disciplina decimos esto, lo vuelvo a decir por segunda vez, mi tranquilidad es tu tranquilidad. Y cerrar con esto de las emociones se practican todos los días, aún siendo grandes, y las emociones no son peligrosas, y las emociones siempre nos van a ayudar a tener mejor adaptación en nuestras vidas. Eric, Muchas muchísimas gracias. gracias. Yo quisiera tomar un poquito la palabra, nada más para comentarles a todas las personas que voy a lanzar ahorita en este momento una muy pequeña encuesta de 2 preguntas para saber si les gustó el tema, cómo podemos mejorarlo y qué tema quisieran para la próxima sesión, que es dentro de un mes,
Recuerden que nuestras sesiones son último miércoles de cada mes, siempre en el mismo enlace y a la misma hora, ¿sí? Entonces, lanzo la encuesta, por favor, para que nos hagan el favor de contestarla. Y no sé si ya la miran. Si ya la miramos, yo le voy a poder ¿Sí? que me gustó Ya mucho está. o que estuvo bien. Sí. Muy bien, Eric. Y yo creo que mientras la vamos contestando, ahora sí, si alguien quiere hacerle una pregunta más específica a Eric, nada más quiero leer 2 mensajes que nos llegaron al chat. Mariela nos dice, se me hace muy importante decirle a mi hija cómo me siento, ya que yo crecí creyendo que lo que siento es muy mío y difícilmente lo puedo expresar con mis padres. Quiero crear confianza en mi hija. Y Tomás Osorio nos dice, yo no sabía esto hasta ahora, voy a ayudarlo en todo. Y Juana Magaña, ¿me podrían recomendar un psicólogo de Zamora que atienda niños, por favor? Juana, nos vamos a comunicar contigo personalmente, danos chance que sea entre jueves y viernes, por favor, para entender muy bien tu necesidad. Y ya, son los comentarios que hay en el chat. Yo creo que la disciplina positiva, yo aprendí la disciplina, yo aprendí que papás y mamás es como la caja de Pandora, es una caja la disciplina. A veces cuando criamos sacamos lo peor de uno, lastimamos mucho a nuestros niños sin saber que los estamos lastimando. Pero esa caja también tiene que la crianza nos ayuda a ser mejores personas y que mis hijos se sientan seguros viviendo conmigo. Y la tercera cosa que tiene la caja en la disciplina es que comúnmente, no quiero decir que no todas las mamás y los papás tampoco, pero muchos papás en el mundo y muchas mamás en el mundo sienten esperanza, mucha esperanza de que sus hijos en el mundo van a estar bien. Entonces, el hecho de que ustedes estén en esta conversación y tomarse una hora, seguramente los va a hacer mejores papás y mamás. Mayela nos dice en el chat, Eric, ¿qué estrategias podríamos utilizar ante las distintas emociones? Por ejemplo, cuando el niño está molesto y no quiere hablar con alguien. Y Saraí nos dice, ¿algún consejo para abordar los arranques tipo berrinches? Por favor, como cuando avientan cosas que Ok, se sienten muy frustrados. ok. Todas las emociones, papás y mamás, son permitidas. Todas las emociones se permiten, ¿sí? El enojo, la tristeza, la furia, la envidia, el coraje, todo se siente, todo es permitido. Lo que podemos decirles a nuestros niños que todas las emociones se pueden sentir, pero no todas las emociones se pueden actuarlas, porque a veces cuando actuamos las emociones puede ser un poco peligroso, porque podemos lastimar a las personas. Entonces, creo que les podemos decir, mamás, que está bien que ellos estén enojados. Podemos decirles eso, que ellos estén enojados, ¿sí? Entiendo que estés enojado, pero es mejor no aventar las cosas porque eso te puede lastimar y me puede lastimar, ¿sí? Entonces, los niños pueden sentir enojo, ¿vale? Decirles eso, pero es importante poner la regla de que ninguna emoción es permitida. Si uno se lastima, lastima a alguien de sus amigos o de su familia o lastima en el lugar donde estamos. Y cuando sentimos mucho, mucho enojo, mucho, los niños se sienten muy enojados, muy, muy enojados. Creo que podemos construir en la casa, ¿sí? Un lugarcito que la familia pueda definir como el tiempo para pensar o el tiempo de relajación, una silla o un banquito o una, no como una zona de castigo, por favor. Los tiempos fuera no sirven para nada en la disciplina, no sirven para nada, pero sí sirven los espacios en la casa para pensar y relajarse. Entonces, si definimos un lugarcito para nuestros niños o niñas, un tapetito, una silla, un sillón, y ayudamos a los niños a ir a ese pequeño lugar para que se relajen. Y una vez que mi cabeza se siente relajada, entonces yo puedo poder hablar con mi hijo, mi hija, de cómo nos podemos sentir. Entonces, lo primero que hay que hacer, papás y mamás, es que ellos tienen que sentir mi tranquilidad
y una vez que los niños sientan tranquilidad, poder hablar lo que sucedió. Buenas tardes, yo quiero opinar. A ver, hola, hola, claro. Lo que pasa es que ahorita que acabó de finalizar su comentario, que no castigos, para no, ahora sí, entrar así como anterior, pues fíjese que mi niño acaba de cumplir 5 años y se me está saliendo de total nivel, o sea, de un niño amoroso, tierno, dulce. Ahorita se me volvió todo lo contrario, berrinchudo, se me tira a veces cuando vamos pasando las calles y vienen carros, me da miedo, se me tira ahí en media calle y ya no sé, o sea, me siento así como que, ¿cómo? O sea, por Sí, eso claro, claro. no sé ni cómo y ahorita estamos yendo con 2 psicólogas para ver cómo solucionar esto. Y me dicen que pues en un Claro. Ujú. rincón, en una silla, que lo castigue. Y ahorita Ah. lo escucho a usted y como que ya mi ¿Qué cabeza está ya no pasando? sé. Así, Y exacto, ahora o hay un sea, tercer psicólogo que sí hay que llevarlo a la silla ahora, ¿no? A ver, bueno, exactamente. muchas gracias por tu comentario. Mira, quisiera decirte cosas generales, no me quisiera decirte exactamente lo que hay que hacer, porque eh, creo que sería mucho mejor si pudieras hablar con las maestras de Hipocampus, un poquito lo que está sucediendo con tu niño, pero quiero decirte, ¿sí? Que a veces los niños, los papás se sienten muy sorprendidos porque los niños ayer eran unos y hoy son otros muy distintos. Y a los papás y a las mamás eso nos asusta mucho. Y quiero decirte que creo que quizá tu pequeño necesite un poco de ayuda junto contigo, ¿sí? Y cuando los psicólogos te dicen lo de la silla y lo que hay que castigar, si me permites decirte algo, Sí. quizá esa no sea la mejor forma de ayudar a tu niño. Eh, mi invitación, mami, mi invitación, mamá, es si cuando tu niño esté muy enojado, con mucha ira, con mucho enojo, primero es importante que tú estés tranquila y decirle, yo estoy aquí para que tú te tranquilices. Eso va a llevar muchas veces, muchas veces que tenemos que practicar. Y si tu niño puede sentir tranquilidad poco a poco, y se pueden sentar en la cama, y quizá tú no necesitas decir mucho, no necesitas decir mucho, quizá tu niño va a empezar un poquito a tranquilizarse, ¿sí? Y esto de la silla no me gustaría que se malinterprete, sino más bien mi idea, mamá, y mamás y papás, es que ustedes puedan pensar un lugar seguro dentro de la casa, o la silla, o la cama, o un tapetito, donde se va a llamar el espacio de relajación o el espacio para pensar. Entonces, podemos estar ahí con los niños cuando son muy chiquititos y podemos estar con ellos para que ellos un poco aprendan a regularse poco a poco. Quiero decirte, mamá, que eso no va a ser mañana. Yo les voy a pedir una cosa, mamás y papás. Si quieren intentar o practicar algo de lo de estas conferencias, yo les voy a pedir, por favor, que lo intentes por lo menos 3 veces de manera consecutiva. ¿Sí? Entonces, si tú practicas un poquito esto, quizá tu pequeñito va a empezar un poquito a regularse y si sientes que te sientes muy abrumada, quizás sea bueno acercarte a las maestras de tu centro para poder un poquito conversar sobre el desarrollo de tu niño. ¿Sale? Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Ahora sí que ha Entonces, llegado la hora de despedirnos porque son las 8 de la noche y sé que todos han tenido un día pues ya intenso de trabajo y seguramente tienen otras obligaciones caseras que atender. Así que creo que lo ideal sería terminar en este momento, salvo que alguien tuviera alguna pregunta o comentario que no quisiera dejar para después, que quisiera pedir algo, que luego le pudiéramos dar un seguimiento, puede hacer. Y si no, pues muchísimas gracias por habernos acompañado
Y ojalá que todos hayan respondido qué tema sería el que más les interesa, para que podamos responder justo a sus intereses en cada una de estas sesiones. Y agradecer muchísimo a Eric que nos haya compartido algo de la experiencia que ha tenido en su larga trayectoria, aunque sea muy joven, e intensa, ¿no? Muchísimas gracias, Eric. Y muchísimas gracias a No, cada al mamá, a contrario. cada papá, a cada una de las maestras que se pudo sumar el día de hoy. Muchas gracias a ti y agradecer a las mamás y los papás por conectarse. Entonces, que todo el mundo tenga una muy buena noche. Muchas gracias. Nos vemos, Berto. Muchas gracias a todos. Nada más si nos ayudan activando sus camaritas para tomar la foto del recuerdo, por favor. Vamos a dar unos momentitos para que todos activen sus camaritas. Ay. Ay. Y ponemos cara de felicidad. O saludamos o lo que quieran. Pero que la mayoría nos veamos sería muy lindo. Sí. Ahí vamos a dar un poquito de chance. Mientras Lore toma la foto del recuerdo, yo les recuerdo que compartimos, grabamos cada sesión y la compartimos luego en los chats de mamás y papás para que ustedes puedan volver a ella y la puedan también compartir con las mamás y los papás que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Lolo. Ahí les va. Una, Ahí va. 2, 3. Va otra. Perdónenme, pero aquí en el chat tengo que tomar de varias. No dejen de sonreír. Exacto. ¿Qué tal que ahora es la nuestra, verdad? Y va la otra porque somos varios participantes y va la de la otra sesión. Ustedes no dejen de sonreír. Y listo. Ahora sí, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, cuídense. Muchas gracias, descansen todos. Bye. Buenas noches a todos. Gracias, Eric. Todas. Bye.